nobis munere, dignus paterne dextere, durite promissum Patris, fier non edictans ventura. Señores, sentaos. Se abre la sesión. Tiene la palabra la profesora doctora doña Carmen Figueroa, secretaria general de la Universidad de Alcalá, para dar lectura al acuerdo del claustro por el que se dispone el nombramiento de la doctora honoris causa. Como secretaria general de la Universidad, doy fe de que el claustro de la Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de 7 de mayo de 2013, acordó conferir la suprema dignidad de doctora honoris causa a la excelentísima señora doña Elisa Pérez Vera. Así consta en el acta original al que me remito y a cuya vista expido el presente testimonio con el visto bueno del señor rector. En Alcalá de Henares, a 28 de marzo de 2014, Carmen Figueroa Navarro. Muchas gracias. El padrino se servirá a conducir y acompañar a presencia de todos los claustrales aquí reunidos a la candidata al grado de doctora. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortuis surrexita Paraclito, in seculorum secula. Tiene la palabra el profesor doctor don José María Espinar Vicente, padrino de la profesora doctora doña Elisa Pérez Vera, para pronunciar la laudatio. Rector magnífico, autoridades invitadas, autoridades académicas, claustro de profesores y alumnos de la Universidad de Alcalá, queridas Matilde Donaire, Sita Bellán y María Luisa León, señoras y señores. Este acto constituye para mí un motivo de satisfacción muy especial y, por consiguiente, quiero manifestar mi particular agradecimiento a los órganos de gobierno que han apoyado la propuesta de integrar en nuestro círculo académico a la profesora Pérez Vera como doctora honoris causa de esta Casa de Estudios. Señor rector magnífico, la solicitud que apadrino y cuya concesión ruego se apoya en tres motivos fundamentales, dos de naturaleza sustancial y otro de carácter simbólico. El primero radica en una obra científica que ha constituido un referente dentro y fuera de nuestras fronteras. El segundo estriba en una dedicación jurídica ejemplar proyectada sobre la docencia, la administración académica, la elaboración de dictámenes y la confección de sentencias. La tercera razón pretende constituir un homenaje a la trayectoria personal de muchas mujeres, representadas hoy por una persona, Elisa, que tuvo que navegar contra las corrientes adversas de una época en la que su condición femenina y las circunstancias políticas hacían extremadamente difícil transitar por el camino que se había trazado. Voy a tratar de resumir en esta laudatio las razones en las que se apoyan los tres motivos aducidos. El primero resulta sobradamente conocido por quienes practicamos el oficio jurídico
y no parece oportuno recitar ante este claustro un currículo que ha circulado a través de los cauces estatutarios que nos llevan a este acto. Hace poco se publicó, bajo la dirección del siempre recordado doctor Carrillo Salcedo y de la mía propia, una obra donde se recogen sus más relevantes aportaciones comentadas por sus discípulos y colegas. A ella me remito. Por lo tanto, voy a limitarme a exponer algunas de las claves de sus planteamientos y de su metodología en la investigación del derecho. El primer factor a subrayar radica en la forma de identificar la base sobre la que debe asentarse toda construcción teórica en el campo de nuestra disciplina. Para ella, el conocimiento y depuración crítica de las claves doctrinales que se han ido decantando a lo largo del tiempo constituye una de las columnas básicas sobre las que debe asentarse todo edificio conceptual. Es una gran conocedora de la historia de nuestra disciplina desde el siglo XIV y una especialista destacada en la doctrina franco-alemana del pasado siglo. Apoyándose en ella algunas veces y criticando las otras, ha ido erigiendo sus tesis personales, cuidándose de explicar minuciosamente las razones que le llevaban a aceptar, rechazar, matizar o desarrollar los resultados a los que habían llegado quienes la hubiesen precedido en el análisis del tópico escogido. El segundo elemento destacable se asienta en la idea de concebir el sistema jurídico como algo vivo. Se trata de una visión similar a la descrita por Federico de Savigny, pero con muchos matices distintos. Más que órganos que en su interactuación generan nuevos organismos, Elisa Pérez Vera parece representarse el sistema como un idioma. El ordenamiento jurídico, como lenguaje, se compone de un conjunto de palabras, las disposiciones que se publican en las gacetas oficiales y de una gramática que las ordena para formar oraciones, las instituciones de derecho y sus principios generales. Las palabras, cuando se enlazan correctamente, son susceptibles de expresar cabalmente la idea que se pretende transmitir. De lo contrario, estaríamos ante proposiciones que lo mismo podría significar una cosa que la contraria, carecer de sentido o contradecirse. En derecho pasa lo mismo. Sin esa coordinación, los artículos de los códigos no serían capaces de expresar cuál es el verdadero sentido de la ordenación que incorporan. Entre la voluntad legislativa y el mandato jurídico se produciría una disociación porque los preceptos no son capaces de reflejar lo que su autor quiso decir si no guardan una lógica interna entre ellos. Descubrir su auténtico sentido de la misión del jurista. Si no se encuentra es porque o bien ha fallado el arte de legislar en el sentido del doctor Zapatero o bien porque su intérprete no es capaz de captar el mensaje que encierra. Y es que tanto para escribir como para leer derecho es necesario conocer la gramática. Pero es que además las normas jurídicas, al igual que la oración gramatical, tampoco pueden por sí solas comunicar la auténtica voluntad legislativa. Las frases cobran todo su sentido cuando se contextualizan en el discurso y en su significado en el tiempo. Los preceptos solo expresan su verdadera razón reguladora cuando se les analiza en la trama global del sistema jurídico y sus principios estructurales considerados en el momento de aplicarlas. No es fácil, ni siquiera desde una metodología meramente descriptiva o prescriptiva, desentrañar el verdadero sentido de las proposiciones jurídicas, pero esa es la verdadera función del investigador en derecho. Se trata de mostrar cómo y por qué una disposición significa esto y no lo otro. Se trata de explicar cómo se debe decir lo que se quiere hacer. Se trata de escribir lo que hay de perverso en algunos preceptos y cómo pueden contrastarse sus efectos nocivos, aunque solo sea en parte con una buena hermenéutica del sistema. Pues bien, todo esto es lo que ha hecho Elisa Pérez Vera y todo esto es lo que ha ido volcando en los libros y artículos que recogen con sorprendente claridad expositiva sus reflexiones, sus argumentos y sus conclusiones. El tercer punto a considerar sería la orientación de su labor investigadora hacia la internacionalización del conocimiento, la defensa de los valores esenciales de su ideología y la promoción de los derechos humanos. En esta línea vale la pena destacar tres aportaciones fundamentales: el libro Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacífica, la monografía Intereses del tráfico jurídico externo y derecho internacional y el discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, la protección de los mayores de edad en los umbrales del siglo XXI. A través de la lectura de estas tres aportaciones, amén de comprobar lo que acabamos de señalar, puede apreciarse su honda convicción de que el derecho puede y debe constituir, junto a la educación, una herramienta de transformación. Tiene que ser utilizado como instrumento para conseguir una ordenación pacífica de la convivencia que nos lleve hacia la constitución de una sociedad más justa. Tal vez sea esta la clave más importante para comprender lo que ha significado su aportación científica a la doctrina del derecho. Se atribuye al profesor García Enterría la frase de que si una teoría no tiene una buena traducción práctica es que no es una buena teoría. En el caso de Elisa, sus tesis han superado esa prueba.
Sus métodos y sus técnicas han quedado reflejadas en su labor como miembro de la delegación española en la Conferencia de La Haya, como bien traduce su papel en la elaboración y aprobación del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que ha recibido más de 90 ratificaciones, lo que no es nada fácil de conseguir en un tratado de esta naturaleza. En sus tareas, en la presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía y en su trabajo como magistrada del Tribunal Constitucional. Probablemente en algunos de los dictámenes en el Consejo, en algunas de sus propias ponencias o votos particulares del Tribunal Constitucional, queda reflejada en toda su dimensión esa capacidad de convertir sus teorías en soluciones eficientes, convincentes, congruentes y, por lo tanto, prácticas. Elisa Pérez Vera percibe la docencia, la investigación y el servicio público como las caras de un único poliedro. Considera que la misión del investigador del derecho consiste en explorar fórmulas susceptibles de mejorar la convivencia y ponerlas en práctica. Y ello puede y debe hacerse sirviendo al Estado, explorando soluciones y difundiendo en el aula el bagaje que se obtiene del estudio y la experiencia, siempre con espíritu crítico y claridad conceptual. El gusto por este tipo de magisterio constituye una variable dependiente de una vocación orientada hacia la transformación social. Las aulas de las universidades de Granada y Autónoma de Madrid, los alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, han sido testigos de su constante esfuerzo por adaptar metodología y contenidos a la realidad del momento en el que enseñaba, el plan de estudios vigente y a las características del alumnado. En el ámbito de la docencia especializada ha desarrollado una actividad muy notable, tanto a nivel de doctorado como en el campo de la impartición de seminarios y maestrías y cursos especializados en instituciones tales como la Escuela Diplomática Española, con lo difícil que es convencer a un diplomático de que los cónsules tienen una misión jurídica añadida a su quehacer político, o en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que es algo así como la Meca para un internacionalista. Por otra parte, resulta indispensable hacer una especial mención a su papel como conferenciante, que ha contribuido a la difusión del conocimiento y la ciencia jurídica española en amplios sectores. Refirámonos ahora brevemente a su currículo personal. Elisa nació en Granada, cursó sus estudios en la vieja Universidad de la capital andaluza, donde se doctoró en 1965. Completó su formación con diversas estancias en Centros de Investigación Europeos, diplomándose en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 1967 y consiguiendo ese mismo año el diploma del Centro de Estudios e Investigación de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de dicha academia. Accedió al cuerpo de profesores agregados, ganando por concurso oposición la plaza de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo la cátedra de esa especialidad por concurso en la Universidad de Santiago de Compostela y en el curso siguiente pasó a ocupar la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su actividad extraacadémica siempre se ha realizado al hilo de prestaciones íntimamente ligadas al núcleo esencial de su vocación universitaria. Entre ellas cabe señalar su labor como miembro de la delegación española en las sesiones 12, 13 y 14 de la Conferencia de La Haya, en la de su comisión especial de carácter diplomático sobre la protección de incapaces mayores y la de su actividad como ponente del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores adoptado en la 14ª sesión a la que ya nos hemos referido. También ha sido asesora jurídica de la delegación española en el Comité Especial de las Naciones Unidas para la Definición de la Agresión y ha desempeñado idéntica función en la Comisión Interministerial para la Cooperación Española con la República de Guinea Ecuatorial y en la segunda reunión de Estados participantes en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, la actual OSCE. Ha sido rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, secretaria general del Consejo de Universidades, organizó y presidió el Consejo Consultivo de Andalucía, donde realizó una labor muy destacada hasta su incorporación al Tribunal Constitucional como magistrada. Es vicepresidente de la sección de Derecho Internacional de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, académica de número de la Real de Jurisprudencia y Legislación de Granada, asociada del ILADI, miembro de la International Law Association, de la Society for International Development y del Instituto de Derecho Internacional, el Vaticano de los Internacionalistas. Está en posesión del lazo de dama de la Orden de Isabel la Católica, de la Medalla de Andalucía, de 25 medallas de oro de diversas universidades españolas, entre ellas la nuestra, y de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, cosa que desearía que me explicase alguna vez, pero ya lo he hecho esta mañana. Este breve recorrido por su actividad sirve para justificar el tercer motivo al que me referí al comienzo de esta intervención. Desde su doctorado en 1965 hasta hoy, ha transitado por un camino que no resultaba fácil para nadie y menos para una mujer. En aquel entonces, los ensueños de libertad intelectual tendían a convertirse en pesadillas. En aquel entonces no se veía bien que una mujer pretendiese ocupar el puesto de un varón que debía sustentar a su familia y que se hallaba genéticamente mejor cualificado para pensar. Ahora tampoco le resulta fácil a una mujer desempeñar el tipo de labores que tradicionalmente se han venido escribiendo al hombre. Sin embargo, las cosas van cambiando. Es verdad que a un ritmo mucho más lento que el que hubiéramos deseado,
pero la sociedad se va transformando y no puede olvidarse que esos cambios fluyen a través de las grietas que han ido abriendo las mujeres que trazaron trayectorias profesionales cargadas de sentido, responsabilidad, trabajo y aciertos, similares a la que he tenido el placer y la oportunidad de glosar. Las nuevas generaciones encarnadas por mi hijo te dedicaron unos versos con los que yo concluyo mi glosa. Elisa, estar más cerca del horizonte es algo que buscan desde la vida los peregrinos, pero al horizonte, como nosotros mismos, nunca se llega. Eso sí, tú estás más cerca, porque lo has buscado desde la peregrinación. En la vida lo que dejas detrás ya espera a otros delante, reposando en el interior de una granada que arde sin quemar. Por todas estas razones, señor rector magnífico, y por la justicia que aún queda, le solicito la colación del grado de doctor honoris causa para la doctora Pérez Vera en virtud de los méritos indicados y del acuerdo tomado por el claustro de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. Se va a proceder a tomar juramento o promesa a doña Elisa Pérez Vera, candidata al grado de doctora. ¿Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demande? Así lo prometo. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctora honoris causa a doña Elisa Pérez Vera. La Universidad de Alcalá, en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctora honoris causa. Como testimonio de esa dignidad, en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título de doctorado. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora de mano de vuestro padrino los restantes atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia, que es preciso cultivéis y difundáis y que os ha de servir como aviso de que, por grandes que vuestros talentos sean, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Y los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Tiene ahora la palabra la profesora doctora doña Elisa Pérez Vera para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Con la venia, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, señoras y señores claustrales, autoridades, doctores, señoras y señores amigos, permítanme que ante todo le exprese mi agradecimiento más sincero al profesor Espinar, que en su laudatio
aparte de probarme una vez más la amistad que nos une, ha hecho una presentación de mi vida académica y profesional, dotándola de la coherencia de la que en ocasiones, cuando la estaba viviendo, he llegado a dudar. Simultáneamente, en este mismo momento inicial, quiero manifestar mi gratitud a la Universidad de Alcalá. Soy consciente del significado de esta universidad en el sistema universitario español, y es que en ella se conjugan, como en ninguna otra universidad española, juventud y tradición. Por decirlo con palabras que he leído en sus muros, esta universidad va hacia el futuro con el pasado, de forma que nada puede tener con el azar. Las dos representaciones de la Universidad Española que encarnan en la Universidad de Alcalá han estado presididas por una inequívoca vocación iberoamericana. Respecto de la antigua Universidad Alcalaína, la Complutense primigenia, creada a instancias del cardenal Cisneros, sobre la base del Studium Generale que existía ya desde el siglo XIII, no hay que olvidar que su bula de creación, que es de finales del siglo XV, fija el modelo que posteriormente sería seguido en el establecimiento de muchas de las universidades surgidas en la España americana. Esa misma universidad, por otra parte, la que, con las autorizaciones regias pertinentes, entonces para un acto como este era necesaria la autorización regia, a finales del siglo XVIII hizo doctora por la Facultad de Artes y Letras Humanas. Supongo que es la primera doctora de una universidad española, a doña Isidra de Guzmán. Como mujer, seguir sus huellas varios siglos después, cuando la discriminación de la mujer parece empezar a superarse, es otro motivo de orgullo que me atrevo a calificar de legítimo. En cuanto a la nueva universidad, esta que hoy me acoge, la atención que durante décadas ha prestado al estudio de los regímenes políticos de aquella región hermana, al tiempo que atraía a sus aulas a los hijos más preclaros de aquellos países, son testimonio de que en ella anida la clara conciencia histórica de una coyuntura que se prolongó durante siglos, en que el patronímico España designaba una realidad que abarcaba las dos orillas del Atlántico. De este modo, la universidad actual constituye un ejemplo vivo de la reivindicación positiva de una hermandad que se niega a morir. Creo que en la relación bidireccional Alcalá-Iberoamérica, Iberoamérica-Alcalá, hunde sus raíces la grandeza de esta universidad, apoyada sobre unas intensas relaciones entre ambas orillas del Atlántico. Ello añade en mi corazón, en mi mente, motivos adicionales de agradecimiento por haber sido invitada a incorporarme a su claustro de doctores, proporcionando además, en cierta medida, tal vez por aquello de mi dedicación al estudio del tráfico externo, una posible explicación a este doctorado honoris causa que me honra de manera tan especial. No obstante, soy consciente de que las circunstancias que rodean cualquier nombramiento de este tipo son aleatorias y siempre gratuitas, ya que nadie puede considerarse acreedor de una distinción semejante. Una distinción que se apoya en una generosa valoración de mis méritos académicos y también en una aún más generosa apreciación de mis cualidades humanas. Por ello, quiero reiterar ahora el compromiso que acabo de asumir con esta universidad, un compromiso que implica una actitud vigilante para que nada en mi comportamiento personal o profesional traicione los valores de una institución de espíritu secular encarnado en un tronco nuevo por el que circula la savia joven de quienes asumisteis el reto de vivificar la multisecular Universidad Alcalaína. Con esto entro a hablar en primera persona y eso me produce siempre un pudor enorme. Los que me conocen saben que no miento cuando lo digo.
En gran medida, la exposición de mi vida profesional, de mi vida académica, la ha hecho el profesor Espinar y a ella me remito. Por eso aquí solo añadiré algunos datos personales de esos que suelen quedar en el ámbito de lo privado. Y lo primero que debo decir es que mi vida ya larga ha discurrido íntegramente en el mundo del derecho. Como he recordado en más de una ocasión, mi interés por el derecho precedió a la opción consciente por dedicarme a su estudio. En efecto, en la posguerra de nuestra guerra civil, la falta de coincidencia entre lo legal y lo justo era brutal y tenía que golpear con fuerza a la niña que yo era entonces, que adoraba a unos padres que habían sido declarados fuera de la ley por conductas lícitas cuando las desarrollaron. Fueron estos mismos progenitores los que al mismo tiempo que me exhortaban al respeto de las normas, introducían en su discurso de manera natural, no forzada, frecuente referencia a lo justo encarnado en ese bien común que, como he comprobado después, resulta en ocasiones tan difícil de concretar. Pues bien, el siguiente dato decisivo en la trabajosa construcción de mí misma lo sitúo a principios de 1963, fecha en que se incorpora a la Cátedra de Derecho Internacional Público y Privado de Granada el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo. Su influencia resultaría determinante tanto para mi futuro profesional como para mi desarrollo personal. En el primer plano, en el profesional, me hizo tomar conciencia de que no podía seguir engañándome simultaneando la preparación a unas oposiciones a la gestión administrativa con la incipiente iniciación a la investigación. El que finalmente me decantara por la investigación solo fue posible pese a la problemática situación económica familiar, aparte al apoyo del profesor Carrillo Salcedo, a mi familia, siempre dispuesta a asumir como propios los sueños de sus miembros. En el plano personal, Juan Antonio Carrillo me mostró con su ejemplo que los mandatos éticos que habían presidido mi vida familiar y que a veces con desánimo identificaba con una moral de perdedores, tenían cabida en el quehacer cotidiano de las personas decentes que habían alcanzado el éxito en su trayectoria profesional. Créanme, esta última lección no es una lección menor a la hora de afrontar la vida dentro y fuera de la universidad. Solo una palabra más sobre por qué me dediqué al derecho internacional, por qué mi vocación por el derecho internacional. Creo que hay que situarse en el contexto. Estamos hablando de los primeros años, de los años 60. España acaba de ser admitida en Naciones Unidas. Un conocimiento de su funcionamiento se presentaba como una necesidad histórica. Por otra parte, en Europa, gracias al Consejo de Europa, nos habíamos convertido en la patria por antonomasia de los derechos humanos y empezaban a darse los primeros pasos en el establecimiento de una organización regional peculiar que, a falta de mejor denominación, llamábamos supranacional, que desembocaría en la actual Unión Europea. En aquel momento, dicho proceso nos era ajeno, pero éramos muchos los que teníamos conciencia de que el peso de la historia y de la geografía militaba a favor de la incorporación de nuestro país a la construcción de esa nueva Europa que reivindicaba como propio el concepto de democracia con el que algunos soñábamos inmersos en un régimen dictatorial. Así, los estudios sobre Naciones Unidas, sobre el Consejo de Europa, sobre las comunidades europeas de entonces, se presentaban como imprescindibles de cara a un futuro de España abierto al mundo. De ello fueron conscientes los grandes maestros del derecho internacional del momento, Aguilar Navarro y Miaja de la Muela especialmente.
cuando orientaron las investigaciones de la generación que me precedió, en la que se encuentran nombres tan emblemáticos, tan conocidos para los internacionalistas españoles, como el de mi propio maestro, el profesor Carrillo Salcedo, el profesor Díez de Velasco, el profesor González Campos o el profesor Mesa Garrido. Todos ellos se dedicaron, en algún momento de su vida, al estudio de las organizaciones internacionales, y de todos ellos me siento deudora, porque de ellos aprendí lo que supone el tránsito de una sociedad internacional de yuxtaposición de Estado soberano a una sociedad internacional de cooperación incipientemente organizada. Y en esa sociedad se produce lo que entonces se llamó, y me parece afortunado el título, el proceso de humanización del derecho internacional. Un proceso en que se va limando la noción de soberanía para hacerla compatible con la protección de los derechos humanos de los pueblos en los que la propia soberanía encarna. Como ha señalado el profesor Espinar, a la investigación y divulgación de la protección de los derechos humanos he consagrado una parte muy importante de mi actividad. Tanto en escritos como en charlas, conferencias o coloquios, me he ocupado tanto del régimen universal, en la órbita de Naciones Unidas, como en el sistema del Consejo de Europa o la defensa de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea. Y aparte de esta preocupación por los mecanismos de protección, también me ha interesado profundizar en la situación de los colectivos más desfavorecidos frente a los posibles ataques a los derechos humanos. Me refiero a los menores, a las personas mayores, a las mujeres, a los extranjeros. Hablar de derechos humanos sin más matices supone asumir que todos ellos son indivisibles, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Yo así lo creo firmemente, pese a que, dada la facilidad con que los derechos económicos, sociales y culturales sucumben a los imperativos de políticas económicas coyunturales, podría suscribir también la ácida reflexión del profesor Carrillo cuando señalaba que más que de indivisibilidad de los derechos humanos, habría que hablar de la invisibilidad de los derechos que podríamos denominar de segunda generación, es decir, los que trascienden los meros, puros derechos de libertad. Todavía, en relación con este punto, no puedo por menos que referirme a mi experiencia de casi 11 años en el Tribunal Constitucional, el órgano al que la Constitución española de 1978 le da la última palabra en materia de garantías constitucionales. Por esta vía, sobre todo por la vía del recurso de amparo, he tenido la posibilidad, a lo largo de ese largo periodo de tiempo, de contribuir a la delimitación del contenido de derechos como los de expresión, reunión, manifestación, huelga, etcétera, que son los más genuinos exponentes de la salud democrática de una sociedad. De esta idea fuerza de protección de los derechos humanos, también me he valido al abordar mis estudios de Derecho Internacional Privado, la disciplina por la que opté cuando en 1979 una disposición administrativa me puso en la tesitura de elegir entre Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Puedo decir que si el Derecho Internacional Público fue el amor de mi juventud, el Derecho Internacional Privado es la elección de la madurez, una elección a la que sigo fiel, incluso después de mi jubilación, porque en realidad nadie puede jubilarse de la vocación investigadora. De todas formas, no fue una elección fácil para mí. Me autoengañé, como tantas veces ocurre, convenciéndome de que en realidad eso tenía un mero alcance burocrático, administrativo, y que seguiría ocupándome del derecho internacional público. Craso error.
La realidad se impuso y, salvo mi empeño decidido en la divulgación de la doctrina de los derechos humanos, de aquella dedicación inicial, solo quedó una metodología de análisis y una determinada aproximación a los problemas. En concreto, ello ha supuesto mis frecuentes recursos a instrumentos que he pedido prestados a las ciencias sociales para entender mejor algunas de las regulaciones normativas y sus interpretaciones judiciales, teniendo siempre en mente el objetivo final del derecho no puede ser otro que la regulación de relaciones humanas. Pero, en fin, mi vida, como la vida de casi todo el mundo, no se reduce a el cultivo de una o varias disciplinas jurídicas. Durante más de 3 décadas me he dedicado a otras actividades conectadas directamente, siempre en el mundo del derecho, bien con la actividad universitaria, bien con otros aspectos de la administración jurídica. En primer lugar, fue decisiva mi elección como rectora de la UNED, seguida del paso prácticamente sin solución de continuidad al Consejo de Universidades como su secretaria general. Ello me proporcionó, ambas experiencias, un amplísimo conocimiento del sistema universitario español, de sus aspectos positivos y de sus problemas, muy especialmente, algo que he repetido muchas veces, de su resistencia a cambios exógenos ajenos a una tradición multisecular que aún hoy sigue presidiendo buena parte de su quehacer diario. En el otro ámbito se sitúa la presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía o la magistratura del Tribunal Constitucional. En ambos casos, creo que son experiencias que me hicieron crecer como persona y me enriquecieron como jurista. Pues bien, al asumir todos estos puestos, fui muy consciente, como lo fui cuando alcancé la cátedra de Derecho Internacional, de que era la primera mujer que en España ocupaba estos cargos. No la magistratura del Tribunal Constitucional, en que 2 mujeres me habían precedido en esa función, pero sí en todos los demás cargos era la primera mujer española que ocupaba esos cargos. Podría decir, por tanto, que el logro de esas metas ha sido mi manera de ser feminista. Y es que entre las muchas formas de defender los derechos de la mujer, en el contexto histórico que me ha tocado vivir, yo opté por demostrar que podía romperse ese techo de cristal que a veces se alza sobre tantas mujeres preparadas y capaces. Creo que mi trayectoria profesional da fe de que vale la pena intentarlo. Pues bien, durante todos estos años en que el derecho internacional privado no fue el principal eje de mi atención, fui testigo de cómo éste iba evolucionando a un ritmo acelerado. Por eso, cuando hace poco más de un año me reincorporé a la universidad como profesora emérita, no puedo decir que me sorprendiera el encontrar una realidad muy diferente de la que había dejado en la última década del siglo XX. Distinta ya en el momento presente, pero sobre todo muy distinta de cara al futuro. Y a este paso entre el derecho internacional, que fue cuando yo me incorporé a la universidad, y el que me he encontrado cuando dentro de la universidad me despido de mi función docente e investigadora, se van a centrar a este cambio, se va a dedicar el resto de mi intervención centrada en los cambios en el derecho internacional privado español insertos dentro de un proceso que sigue abierto. Hasta los años 90, la normativa básica del derecho internacional privado español se contenía en unos pocos artículos del Código Civil, del 8 al 12, en la formulación que recibieron en la reforma de 1974. Se trata, por tanto, de una reforma preconstitucional,
pero que supuso un muy serio esfuerzo de modernización y sistematización del sistema desde una óptica universalista. Como se leía en la exposición de motivos del decreto que sanciona con fuerza de ley ese articulado, la configuración de las normas de conflicto se hacía, y cito literalmente, de una manera completa, con vistas a determinar, según nuestro ordenamiento, cuál es el derecho propio o extranjero aplicable. Aquel intento racionalizador de nuestro sistema se acompañó en estos últimos años del tardofranquismo y en los años de la transición con una clara apertura a los esfuerzos convencionales, muy especialmente los desarrollados en el seno de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Apertura que se tradujo en dos cosas. Primero, en la activa participación de las delegaciones españolas en los trabajos codificadores. En segundo lugar, en una multiplicación de las ratificaciones de los convenios resultantes, que incluso ha sido criticada por algún colega diciendo que era una ratificación excesiva y tal vez no siempre meditada suficientemente. Pero, en mi opinión, ambos factores, reforma del Código Civil por una parte y política convencional, contribuyeron a dinamizar una rama del derecho que estaba anclada en concepciones propias del siglo XIX y que despertaron entre los que nos consagrábamos a su estudio el deseo de avanzar en las vías abiertas, en las nuevas vías abiertas a nuestra disciplina. A esta idea respondió una iniciativa que se prolongó y se gestó a lo largo del tiempo de comprometer a todos los profesores del área en la elaboración de los trabajos preparatorios de una ley española de derecho internacional privado, al modo en que lo habían hecho con éxito los colegas de varios países de nuestro entorno. Se suceden así las reuniones en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con el apoyo del profesor Díez de Velasco, la colaboración de la Dirección General de los Registros y del Notariado y el impulso inestimable del profesor González Campo. Pues bien, aquella iniciativa, pese a tanto patronazgo, digámoslo sin ambaje, fracasó aún antes del fallecimiento del profesor González Campo en 2007. Siempre que se frustra un esfuerzo colectivo, las razones son plurales. Pero en nuestro caso concurre un factor que cobra especial significado en el contexto de esta reflexión que yo estoy realizando. Me refiero a la reticencia, expresa o tácita, de un grupo de compañeros que dudaban de la conveniencia y de la oportunidad de la promulgación de una ley nacional que en sus postulados era hija del siglo XX, como mucho, cuando nos adentrábamos en el siglo XXI. Pese a que lamenté tal desenlace, no me gusta ver fracasar ningún esfuerzo, y menos aún ningún esfuerzo colectivo, he de reconocer que las razones que se oponían al proyecto eran poderosas. Abandonada toda tentativa de mejorar el sistema español de derecho internacional privado de fuente interna, este sigue ofreciéndonos, al día de hoy, sin querer profundizar en la crítica, una imagen pobre y desordenada, con elementos dispares, algunos de los cuales se remontan al siglo XIX, en precaria coexistencia con otros remozados gracias a reformas legislativas parciales y a la jurisprudencia. De esta forma, el derecho internacional privado de fuente autónoma e interna no llegan a proporcionar un conocimiento bastante del ordenamiento rector de las relaciones privadas internacionales. Este reproche es bastante serio, es tan serio que podría incluso incidir sobre la coherencia misma del sistema y podría afectar a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica constitucionalmente garantizada en los artículos 24 y 9.3 de nuestra Constitución.
Por eso, porque es necesario salvaguardar la coherencia del sistema integrado por ese derecho interno, autónomo, más las normas convencionales, más la normativa europea, se configura un poliedro jurídico de aprehensión no siempre fácil, porque, entre otras cosas, existen profundas diferencias entre la génesis y la hermenéutica de las normas de origen interno y las normas de origen europeo. Más allá de los aspectos formales, el derecho internacional privado europeo presenta, tanto en su proceso de elaboración como en su contenido y funciones, importantes diferencias respecto de los ordenamientos internos. Empezando por el procedimiento de adopción. Con independencia no me voy a detener para nada en las fases de la intervención de las distintas instituciones que hoy por hoy están recogidas en el Tratado de Lisboa. Pero resulta evidente que la complejidad de este derecho europeo deriva de su destino final, que no es otro que la incorporación a los ordenamientos jurídicos de los 28 Estados miembros. Ordenamientos que, no lo olvidemos, tienen tradiciones seculares que difieren entre sí, incluso en el seno de la misma familia jurídica. Pocas cosas resultan más perturbadoras que entender que modelo anglosajón, modelo continental o modelo nórdico son conjuntos homogéneos susceptibles de ser reducidos a unidad. La realidad es muy otra y muestra que incluso países con gran afinidad jurídica pueden mantener posiciones encontradas en temas sensibles tanto del derecho de familia como del derecho mercantil o del derecho procesal. Por ello, los trabajos que se desarrollan dentro de las propias instituciones tienen que recurrir a técnicas propias del derecho de los tratados, por tanto, a una aproximación a veces peligrosa a lo intergubernamental, que se traduce muchas veces en lo que se conoce como la cooperación reforzada, que no es otra cosa que el reconocimiento de que la Unión Europea se realiza a distintas velocidades según sean los Estados, la proximidad de los Estados y la voluntad de los Estados de comprometerse con la Unión. A veces, los acuerdos logrados así, que vinculaban al principio solo a un número reducido de Estados, terminan actuando como motor de la Unión, pero como punto de partida, la cooperación reforzada es siempre un certificado de la desunión, de que no hay unanimidad entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una idea, por otra parte, la de la cooperación parcial, que se consagra en el propio derecho originario, con cláusulas que permiten a Dinamarca, por una parte, al Reino Unido e Irlanda, por otra, quedarse fuera de los esfuerzos unificadores en este campo. Pues bien, la obligada búsqueda del acuerdo en este recurso a las técnicas propias del derecho convencional se traduce en los textos, tanto en el lenguaje y el formato como en su contenido. Tomo como ejemplo el reglamento Sucesiones. Como verán, el reglamento Sucesiones es una forma, esta denominación es una forma cariñosa, es un diminutivo del siguiente título: Reglamento de la Unión Europea número 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Este es el título. Comprenderán que lo primero que resalta de esa lectura, no se preocupen si no se han quedado con él, yo tampoco lo recuerdo de memoria, tengo que leerlo literalmente porque es imposible recordar un título tan largo, pero le llamamos reglamento sucesiones y entonces queda como en familia. Pero lo que resulta evidente de la lectura del largo título del reglamento es que su objetivo es la regulación completa
de la sucesión internacional en el ámbito de la Unión. ¿Hasta qué punto se logra? Como veremos, resulta absolutamente discutible. Por otra parte, esto en cuanto al contenido, pero es que en cuanto al lenguaje, el lenguaje es un lenguaje puramente descriptivo del que están ausentes términos técnicos cargados de un sentido preciso que podría ser eventualmente variable en los ordenamientos internos de los Estados miembros. Por eso aparece una primera diferencia, la aparente inferioridad técnica del derecho europeo. Y aparente lo he puesto entre comillas porque parecería como que el utilizar un lenguaje asequible al común de los mortales es evidentemente una falta de calidad técnica. Digo que, por tanto, este reproche solo es un reproche interesado por parte de los que también estudiamos el derecho interno en los Estados y a que estamos apegados a la precisión técnica de los términos que utilizamos. Por otra parte, me he referido a su formato peculiar. Por lo pronto, la extensión misma del reglamento. El reglamento tiene una exposición de motivos de 83 apartados, pero es que el articulado son 84 artículos. En llamativo contraste, lo subrayo, con el solitario apartado 8 del artículo 9 de nuestro Código Civil, que es el que regula la sucesión internacional en el derecho internacional privado español. Claro, comprenderán que la diferencia de formato es una diferencia realmente abrumadora. Pese a todo, la buscada regulación global no se logra y, por ejemplo, el certificado sucesorio europeo se establece, pero no se dice quién lo puede extender. Eso se remite a los Estados miembros, diciendo que serán los tribunales, pero añadiendo a continuación cualquier otra autoridad, es cita literal, que en virtud del derecho nacional sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa, lo que significa que entran, según los ordenamientos, de distintos ordenamientos de la Unión Europea, los notarios, los registradores y los profesionales del derecho en algunos estados que ejercen funciones jurisdiccionales por sí o por delegación de un tribunal. En cuanto al ordenamiento español, creo que está claro que en el actualmente vigente esta función no corresponde ni a notarios, ni a registradores, ni a abogados, pero nada impide que en el futuro se piense en esa eventualidad. En fin, ese es otro debate en el que, desde luego, no pienso ni asomarme. Lo que me interesa destacar es que un aspecto tan central como quién es quien hace el certificado sucesorio europeo se defiere a la decisión de los Estados miembros. En segundo término, claro, el problema es que el derecho europeo no viene a insertarse en un derecho, ni siquiera en un derecho internacional privado europeo general, sino que tiene que regular todos los aspectos que en lo demás, que en el derecho interno de los Estados se regula en términos generales, como puede ser el orden público, como puede ser la adaptación entre el régimen sucesorio y el régimen económico matrimonial, o bien los derechos reales. Todo esto lo tiene que regular el propio reglamento. De ahí la longitud del reglamento. Pero es que la Unión Europea ha emprendido la unificación del derecho internacional privado, respetando, como una riqueza además, inherente al modelo de actuación, las diferencias del derecho sustantivo de cada uno de los Estados miembros. En contraste con esta situación, piensen que en los derechos nacionales la conexión entre el derecho material y las normas de derecho internacional privado ha sido una constante tradicional. Por ejemplo, en el derecho civil común español, la idea personalista de la sucesión se traduce en que
¿quién va a regir la sucesión de un español? Según nuestro Código Civil, antes de la entrada en vigor del reglamento, la ley personal, es decir, la ley de su nacionalidad, puesto que es en su sucesión, no es tanto el tema de los bienes, sino el legado del difunto el que está regulando la norma de conflicto. Pues bien, esa conexión entre derecho sustantivo y derecho internacional privado no se da en el derecho internacional privado europeo. Siguiendo con la diferencia entre y la insuficiencia o la imposibilidad de resolver todos los problemas, el propio reglamento sucesorio, por ejemplo, el reglamento sucesiones al que me refería, al que me estoy refiriendo, al abordar la validez de el valor probatorio de los documentos públicos, se dice que tendrá el mismo valor probatorio que en el estado de origen, o el efecto más parecido posible, Como ven, estamos llamando a la cooperación, se está llamando desde Europa, a la cooperación entre ordenamientos y muestra los límites intrínsecos a una unificación limitada a las normas de derecho internacional privado. Pues bien, este derecho europeo, que es parte integrante del derecho internacional privado español, se proyecta, por tanto, sobre el derecho internacional privado español, cuyas normas se ven desplazadas e incluso totalmente sustituidas por aquel. ¿Cuál sea la suerte del derecho internacional privado español? Va a depender básicamente de cuál sea la suerte del derecho europeo, que es el elemento más dinámico de los tres. El derecho español ha demostrado que tiene una tendencia a la permanencia. No podemos decir, como en otros sectores, que las normas se suceden unas a otras sin dar lugar a su aplicación. Estoy pensando en las normas rectoras, por ejemplo, de la educación o de la universidad. No, el derecho internacional privado español es un derecho que va despacito y que no cambia rápidamente. El derecho convencional cada vez tiene relativamente menos importancia y además está siendo absorbido por el propio derecho europeo. Por tanto, la suerte de nuestro derecho internacional privado va a depender de la suerte de ese derecho europeo, que sí que es muy dinámico. Es, sin duda, en mi opinión, el más dinámico de los tres elementos que configuran el ordenamiento vigente. Hay dos alternativas: o se sigue por una codificación sectorial en el derecho europeo, es decir, después de sucesiones, matrimonio, adopción, etcétera, seguimos con otras instituciones del derecho, o bien se opta por un código de derecho internacional privado europeo. Esta última alternativa la han defendido con grandes argumentos y con mucha lógica, tanto la doctrina francesa como la alemana. El problema es si es factible en estos momentos. En mi opinión, personalmente, creo que a día de hoy un código europeo no resulta viable. Y lo digo añadiendo que, en mi opinión, no procede esa imposibilidad de la profunda crisis económica e institucional que agudiza la debilidad política de la Unión Europea. En efecto, desde que en 1997 el Tratado de Ámsterdam introdujera la competencia comunitaria en relación con la cooperación jurídica en materia civil, la Unión ha vivido turbulencias que han conducido a la progresiva desafección de los pueblos de Europa de las instituciones y, lo que es más grave, de la idea misma de una Europa unida. Pues bien, pese a esa historia política accidentada, siempre al borde del abismo, en plazo que en términos jurídicos hay que entender breve, estamos hablando del 97, hay más de una docena de reglamentos y 2 directivas sobre cooperación judicial en materia civil, a lo que hay que añadir otras directivas que en sectores específicos también contienen normas de derecho internacional privado. Por eso creo que los problemas políticos que afectan a Europa no se trasladan automáticamente al plano de la unificación del derecho.
E incluso, y esto es una pequeña maldad que me permito en este claustro solemne, creo que los avances realizados en el plano técnico del derecho internacional privado han proporcionado a los Estados miembros, muy alejados en temas centrales de la construcción europea, la impresión, o por lo menos le ha permitido trasladar la impresión, de que pese a esos desacuerdos, la Unión Europea se consolida y avanza. Hemos servido como la gran coartada de que efectivamente se siga avanzando. Por tanto, los riesgos reales para ese código hipotético, Código Europeo de Derecho Internacional Privado, no están en esas turbulencias políticas, sino en los problemas técnicos de los propios ordenamientos jurídicos. Como he dicho hace un momento, hay profundas diferencias en la regulación sustantiva de muchas instituciones. Por otra parte, hay tradiciones jurídicas muy asentadas por décadas de jurisprudencia constante sobre los problemas generales. Muy señaladamente piensen en el orden público, pero también en la adaptación, la calificación o la cuestión previa. Por ello creo que con estos dos grandes escollos, que sin duda interactuarían si nos propusiéramos la obra de un código de derecho internacional privado, tendríamos una de dos posibilidades: el riesgo no desdeñable de que se tradujera en un fracaso total, o bien que se ahondara en fracasos parciales, profundizando en la fractura jurídica ya existente entre los Estados miembros y haciendo además más rígidos los planteamientos de uno y otro. Y con esto retomo la pregunta que hacía hace un momento, cuando me preguntaba si cabe que hoy nosotros, los internacionalistas españoles, intentemos una nueva ley de derecho internacional privado que supere, que modernice nuestro ordenamiento jurídico. La elaboración de una propuesta de ley de derecho internacional privado creo que hoy no obedece ni a las razones dogmáticas que entonces, que hace unas décadas, cuando lo propusimos, era posible, ni a las necesidades de lo justiciable. Me explico. Por un lado, desde un punto de vista dogmático, cabe pensar que el sistema español, ciertamente, el autónomo sigue siendo, como he dicho, un sistema obsoleto e incompleto, pero se está viendo modernizado de forma acelerada, si quieren, a impulsos del derecho europeo. Por otra parte, cualquier intento tendría que tener en cuenta, cualquier intento de una ley global de derecho internacional privado español, tendría que tener en cuenta que sus soluciones están condicionadas por lo que ocurre en Europa, con lo cual le faltaría la primera exigencia que tiene que tener una ley, que es el de la coherencia interna. Por otra parte, los intereses de los particulares, en que la interconexión, me temo que lamentablemente todavía no hay que hablar de integración, pero la interconexión entre los pueblos de Europa es una realidad más ineludible, ha conducido a una multiplicación de las relaciones entre europeas, de tal forma que ni siquiera la ausencia de líderes auténticamente europeos, permítanme la crítica, puede revertir un proceso en el que ya no cabe concebir a los intereses nacionales al margen de lo que ocurre en los restantes Estados miembros. En estas circunstancias, posiblemente esa elaboración de una ley española, con soluciones propias, autónomas, solo contribuiría a enturbiar un horizonte de por sí oscuro y que lo que necesita desesperadamente es de clarificación. Por eso, asumiendo lo anterior, me pregunto, y le hago la pregunta a todos los colegas que me acompañan en este acto, ¿cuál puede ser la función de los internacional privatistas españoles en la actual coyuntura? E intento dar una respuesta. Por una parte, creo ante todo que esta actuación ha de ser bifronte, según se oriente hacia Europa o hacia dentro del sistema. ¿Qué podemos hacer hacia Europa? Hacia Europa tenemos ante todo que identificar las lagunas que existen en el derecho internacional privado europeo. En segundo lugar, también mirando hacia Europa, tenemos que ver en dónde resulta difícil articular
esas normas europeas con las regulaciones nacionales. Piensen, por ejemplo, lo difícil que es que haya reglas europeas de competencia judicial internacional que tienen que aplicarse simultáneamente con las reglas nacionales de reconocimiento de decisiones. Creo que esto para cualquier jurista es evidente, pero creo que para cualquier ciudadano también le resulta llamativo. Por otra parte, hacia dentro del sistema, ¿qué podemos hacer? Pues creo que tendríamos que intentar, en primer lugar, clarificar, armonizar las distintas fuentes que en cada institución inciden para dar respuestas coherentes y completas de derecho internacional privado español, que sería español, no de fuente exclusivamente autónoma española, pero que es español porque el derecho convencional y el derecho europeo forma parte del derecho internacional privado español. Con ello contribuiríamos a desarrollar una cultura jurídica de coordinación que en un país como España, que pese a la secular existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos, la jurisprudencia sobre los conflictos de leyes, tradicionalmente escasa, apenas se ha planteado su coexistencia en términos de la necesaria coordinación al servicio del justiciable. Si esto lo lográramos, avanzaríamos sin duda muchísimo. Con esto no quiero trazar ningún programa de acción, pero creo que esto permitiría al derecho internacional privado español, que de modo tradicional ha servido para proyectar la concreta idea de justicia que preside el ordenamiento español al plano de las relaciones privadas e internacionales, lo enriqueceríamos por su pertenencia a la Unión Europea, asumiendo los valores de la propia Unión, así como los valores comunes a los otros Estados miembros. En paralelo, esta labor debería ampliarse y este sería el segundo gran desafío hacia dentro del sistema, con una reflexión que entiendo necesaria sobre el contenido de una ley española de derecho internacional privado. Me preguntarán, pero no acaba de decir que no cree que haya que haber una ley española de derecho internacional privado. Inmediatamente lo aclaro. Esta ley española sobre la que creo que deberíamos de reflexionar los internacionalistas españoles sería una ley que armonizara las soluciones a los problemas de aplicación que han venido a hacerse más complejos como consecuencia justamente de la existencia de distintas fuentes normativas. Una ley que además debería atender de manera muy especial a la regulación de los cauces de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de las normas, a veces poco coherentes entre sí, vigentes en nuestro derecho, pero cuyo origen es convencional e europeo. Lograrlo no será tarea fácil. Como señala el título de este discurso de ingreso, estamos ante un proceso abierto que para avanzar exigirá el esfuerzo de todos. No obstante, creo que la dificultad de la misión está a la altura de lo mucho que hay en juego. Contribuir a que la Europa unida sea realmente percibida por sus ciudadanos como un espacio de libertad, seguridad y justicia, digna sucesora de la civilización griega que nos enseñó lo que era la democracia. Para una euroentusiasta, como me confieso ser, tal recompensa de lograrse no sería ciertamente pequeña. Es todo lo que les quería decir. No obstante, permítanme que antes de concluir intente saldar una deuda de gratitud que tengo desde hace décadas con mi familia, tanto la familia a la que me unen lazos de sangre, como esa otra un poco más amplia, tejida de irrepetibles vivencias comunes, de esas que forman parte de ti y que te identifican cuando crees que lo has olvidado todo. Muchas gracias por vuestro apoyo, tan inteligente como discreto, en el que han abundado más los silencios que las palabras. Sin vosotros, nada de lo que he hecho, por tanto, nada de lo que hoy me permite recibir este honor inesperado hubiera sido posible. Muchas gracias por su atención, he dicho.
rectores magníficos, vicepresidenta y magistrados del Tribunal Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, doctora Pérez Vera, decano y profesor José María Espinar, secretaria general, vicerrectora de Investigación y Transferencia, restantes miembros del claustro, autoridades, señoras y señores, ilustres personalidades del derecho han recibido la distinción de doctor honoris causa en esta universidad. En los últimos años debemos recordar a juristas de diversos campos, empezando por el derecho internacional y por don Santiago Torres Bernárdez, que fue apadrinado también por nuestro decano, el profesor Espinar, en el año 1993. Y junto a él, otros nombres señeros del derecho y de la política, como Rodrigo Uría González, José Luis Leal, Santiago Mir Puig, Antonio Fontán, Fernando Álvarez de Miranda o Carlos Fernández Novoa, además de figuras de la política internacional como el jurista y ministro alemán Werner Mayhofer, el presidente húngaro Arpad Gönc, el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan o el estadista israelí Shimon Peres. Hoy recibimos a una jurista española de gran prestigio, con una dilatada carrera en la universidad y en las más altas instituciones europeas y del Estado, como ha destacado en su laudatio el profesor Espinar. Y además es la segunda mujer a la que la Universidad de Alcalá inviste con esta distinción desde su reapertura en el año 1977. En 1992 fue distinguida con este título una destacada escritora británica, Iris Murdoch, como doctora honoris causa en Filosofía y Letras. Pero desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna otra mujer, Elisa, sin duda, debido al trato que la Universidad Española en general ha dispensado, por desgracia, a las mujeres y en especial en lo referente a este tipo de honores y distinciones. Aunque obviamente no puedo dejar de recordar, en este caso, como ha hecho la propia profesora Elisa Pérez Vera, que la primera doctora española, en efecto, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, fue investida doctora en 1785, precisamente en esta Universidad de Alcalá. No es, por tanto, a mi juicio, mal lugar para hacer hoy a la profesora Elisa Pérez Vera nuestra primera doctora honoris causa en Derecho, a la que la Universidad, como ha recordado el profesor Espinar, ya concedió en 1991 su medalla de oro. Como rector de una universidad pública como esta, no puedo dejar tampoco de congratularme por el hecho de que Elisa Pérez Vera fuera también la primera mujer en ocupar el rectorado de una universidad española, la de la UNED, entre 1982 y 1987, y que desarrollara posteriormente, entre 1987 y 1991, una importante labor al frente de la Secretaría General del Consejo de Universidades. Nuestra doctora honoris causa de hoy se integra, pues, en un espacio, el universitario, que le es propio y bien conocido. Y es un honor y un gran privilegio para mí, como rector de esta universidad, darle la bienvenida a nuestro claustro. Entre los muros de este Paraninfo y en los otros colegios de la Universidad Cisneriana se encontrará Elisa Pérez Vera muy probablemente a gusto, imaginándose tal vez como partícipe de un diálogo intemporal e intergeneracional sobre las grandes cuestiones del derecho internacional y los derechos humanos que se han suscitado en estos edificios durante siglos. Son cuestiones que, como ha destacado el profesor Espinar en su laudatio, han sido materias de las reflexiones y los estudios de la profesora Pérez Vera durante muchos años. No tenemos el poder de traer a nuestra presencia las voces y los debates que, sin duda,
se habrán planteado en esta sala, entre otras, en los siglos XVI y XVII, cuando Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de Carranza o Domingo de Soto o Francisco Suárez frecuentaron estas aulas y edificios. Sus nombres, como pueden ver, están inscritos en las paredes de este Paraninfo y constituyen, como digo, testimonio y recuerdo perenne de su aportación a la ciencia jurídica y a los derechos de los pueblos. Algunos de ellos fueron estudiantes y otros maestros en nuestras aulas. No podemos dejar de recordar hoy las polémicas entre erasmistas y antierasmistas que se vivieron aquí, especialmente en las primeras décadas del siglo XVI, con personajes como Juan de Valdés, por ejemplo, o los debates teológicos del Concilio de Trento, en los que intervinieron reputados pensadores alcalaínos. Todos somos conscientes de lo que implicó el erasmismo, y reflexiones ha habido muchas sobre lo que podría haber significado para España y su devenir histórico en Europa y América si ese pensamiento no hubiera sido sofocado por la Inquisición a partir de los años 30 del siglo XVI. De Cervantes, el hijo preclaro de Alcalá de Henares, se ha hablado como hombre afín al erasmismo y su apertura de miras, su defensa de los derechos humanos, su tolerancia en lo religioso y en otras cuestiones han constituido motivos para la alabanza y la pervivencia de su obra y su pensamiento más allá de las oscuridades de la Contrarreforma. Pero no quiero alejarme del derecho, la materia que ha cultivado durante muchas décadas la profesora Pérez Vera. En esta universidad se escribieron y en las prensas de esta ciudad se publicaron diversos tratados de derecho y en especial sobre los derechos de los pueblos americanos. En aquellos momentos estaban muy vivos los debates sobre los derechos de la colonización americana, sobre la cuestión indígena, sobre la esclavitud y las agrias disputas entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Entonces, la teología y el derecho internacional o los derechos humanos no eran disciplinas del todo separadas, de modo que cuestiones como las que la profesora Elisa Pérez Vera desarrollaría siglos después, tanto desde el derecho internacional público como desde el derecho internacional privado, en comités internacionales europeos y como magistrada del Tribunal Constitucional, además de su magisterio desde su cátedra universitaria, estaban, podríamos decir, en un estado embrionario en muchos de aquellos debates del siglo XVI, cuando España estaba enfrentándose a la realidad de su compleja relación con el continente americano y sus habitantes. Menciono América por los más que evidentes lazos que nos unen a esta universidad con este continente, y lo ha señalado también la profesora Pérez Vera en su discurso y se lo agradezco mucho. Y los derechos humanos también, porque no en vano, desde el año 2004, esta universidad se precia también de ser la sede en la que se entrega cada 2 años el Premio de Derechos Humanos Rey de España, instituido por la universidad y el Defensor del Pueblo. Premio que entrega en este mismo Paraninfo Su Majestad el Rey y del que ya se han celebrado 5 ediciones, en todas las cuales el premio ha recaído en organizaciones de defensa de los derechos humanos de diversos países latinoamericanos, como Brasil, Guatemala, Perú, Chile y México. Pero permítanme también que recuerde a los presentes a otro de los insignes juristas y estadistas que han pasado por esta universidad y que, como Elisa Pérez Vera, entregó su vida al servicio público. Su nombre puede leerse también en esta pared del Paraninfo. Me refiero al gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, que destacó como colegial de nuestro Colegio Mayor de San Ildefonso, para el que ganó precisamente una beca en enero de 1764, destinada a cursar estudios en la Facultad de Cánones,
esto es, de Derecho. Jovellanos descolló como un gran jurista y magistrado, comprometido profundamente, como Elisa Pérez Vera, con la cosa pública, llegando a desempeñar, entre otras grandes responsabilidades, la del Ministerio de Gracia y Justicia. Siempre la Universidad de Alcalá se mostró muy orgullosa de haber tenido en sus aulas a jovellanos y en varias ocasiones se le dispensaron homenajes y se hicieron incluso fiestas en su honor, hasta el punto, según recogen las crónicas del año 1798, que en el día de su cumpleaños, el 5 de enero, se iluminó la fachada del Colegio de San Ildefonso con hachas de cera y todo el patio de Santo Tomás con 15.000 luces, además de exhibirse en ese mismo patio 6 pinturas con leyendas alusivas a jovellanos, entre otros motivos. Me excusarán los presentes porque no hayamos hecho tal alarde y ostentación hoy para recibir a nuestra doctora Elisa Pérez Vera. Ya saben todos que no están los tiempos que corren en el país y en la universidad pública para esos dispendios, pero el ánimo de este rector y del claustro de esta universidad por homenajearla y rendirle el reconocimiento más afectuoso y sentido por su singular carrera como jurista, como universitaria y como servidora de la res pública no es menor que el dispensado entonces por el rector Manuel Carralero Cuesta a Jovellanos. Y como testimonio de nuestra admiración por tu talento y tu dedicación, estimada Elisa, al recibirte hoy en este claustro, quiero evocar también, y para finalizar, la figura de otro jurista colegial de San Ildefonso y rector que fue en esta universidad entre los años 1623 y 1624, Álvaro de Ayala. Lo menciono porque es una figura muy poco conocida, que por supuesto no está a la altura de los jovellanos, Sepúlveda, Carranza, Soto o Suárez, por su pensamiento o por sus escritos, pero cuya actuación como hombre de leyes y de justicia, defensor de los derechos humanos y singularmente de los derechos de las mujeres, creo que complacerá a los presentes y espero a nuestra nueva doctora honoris causa. Álvaro de Ayala, según nos cuenta el historiador Ignacio Ruiz Rodríguez, fue el primer rector de Alcalá en poseer los grados de Derecho Canónico y Civil, y sus conocimientos y buen juicio le hicieron protagonista de un incidente judicial de cierta trascendencia entonces y que hoy no podemos por menos que aplaudir y admirar, dado que se trata de una sentencia dictada en un caso de violación de los derechos humanos y más en concreto de violencia de género. El hecho es que una mujer de Alcalá, Francisca de Pedraza, después de haber estado litigando en vano entre 1619 y 1624 ante la justicia ordinaria y la eclesiástica en defensa de su dignidad como persona y como mujer contra su marido, Jerónimo de Jaras, al que acusaba de darle malos tratos, acudió finalmente a la audiencia escolástica de la universidad. Para acceder a nuestra audiencia escolástica tuvo que obtener primero un breve del nuncio apostólico que la autorizaba a ello, pues esta audiencia, como es sabido por todos, habitualmente solo juzgaba cuestiones relativas a los estudiantes y los profesores de la universidad. En su actuación, el entonces rector y jurista Álvaro de Ayala, después de oír a los litigantes y sus defensas, dictó una sentencia el 24 de mayo de 1624 en la que hacía justicia a aquella mujer alcalaína que venía sufriendo durante años el maltrato de su esposo. Me parece que no es mal precedente para ser citado en este acto de hoy en homenaje a la profesora Pérez Vera. Es testimonio del compromiso de la Universidad de Alcalá con los derechos de las personas y, en este caso concreto, de las personas más débiles y desprotegidas, de las mujeres, un compromiso que no es solo del momento presente, sino que, como vemos, se remonta ya al siglo XVII, mucho antes de que se suscitaran en nuestra sociedad actual
las cuestiones de violencia de género, los atentados contra los principios más elementales de la justicia y la dignidad de las mujeres. A este rector de hoy no deja de satisfacerle especialmente que el rector de entonces, don Álvaro de Ayala, tuviera la capacidad y el buen tino de juzgar este tipo de hechos para hacer justicia a una vecina de Alcalá de Henares a la que la justicia ordinaria y la eclesiástica habían ignorado. Así pues, la jurisdicción de la universidad pudo entonces hacer justicia donde las otras habían fracasado. No quiero prolongar más estas palabras, queridos claustrales, señoras y señores. Carezco de los conocimientos jurídicos para ensalzar debidamente los méritos de la profesora Pérez Vera, algo que ya ha hecho evidentemente con su elocuente sapiencia su padrino, el profesor Espinar. Por eso me he limitado a mencionar algunos personajes, a evocar ciertas anécdotas de la historia de la universidad vinculadas al ámbito del derecho y más en concreto al de los derechos humanos, que ha cultivado, entre otros, la doctora Pérez Vera. Con ello solo he pretendido que ella, nuestra nueva doctora honoris causa, se encuentre a gusto en esta universidad, de cuya historia y de algunos de cuyos alumnos y maestros nos sentimos orgullosos. Entre estos juristas y pensadores que han formado parte de nuestro claustro en otras épocas, tienes tú ahora tu lugar, estimada Elisa. Con ellos, con los ecos de sus voces y de sus actuaciones, podrás compartir tus inquietudes de jurista y de ciudadana comprometida, como has hecho hoy en tu magistral discurso de ingreso en este claustro. Bienvenida seas, pues, querida compañera, a esta tu casa, que es la casa de la palabra, del debate y la discusión de las ideas, de las doctrinas, del pensamiento, pero también es la casa de la justicia y del derecho. Mi deseo es que la sientas también como tu casa a partir de hoy, querida Elisa Pérez Vera. Y muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia a este gozoso acto de hoy. Gracias. Se levanta la sesión.
Thank you.